Giorgia Meloni reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles, 20 de noviembre de 2024, a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela durante un encuentro en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei. Junto con la Unión Europea trabajamos por una transición democrática y en paz de Venezuela para que finalmente se hagan realidad la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia, y las legítimas aspiraciones de libertad y democracia, expresó Meloni. La jefa de gobierno de Italia también afirmó que no reconoce la victoria proclamada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras las elecciones del 28 de julio pasado, que la oposición calificó de fraude al considerar que el vencedor fue González Urrutia. Meloni pronunció estas palabras tras un encuentro con Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con motivo de su primera visita oficial a este país. Seguimos condenando la brutal represión del régimen que provocó la muerte de decenas de manifestantes, la detención arbitraria de miles de opositores políticos y al exilio del candidato presidencial de la oposición democrática, prosiguió Meloni. Tras las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó como ganador a Maduro, se registraron múltiples protestas contra el resultado oficial, considerado por la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, la principal coalición opositora del país, como fraudulento, que se saldaron con más de 2.400 detenidos, según cifras del Ejecutivo. Se une a reconocimiento de Estados Unidos. La crisis que está atravesando Venezuela es una cuestión que, tanto para Italia como para Argentina, es particularmente importante, indicó. Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. La primera ministra italiana se une así a Estados Unidos, que en la víspera reconoció por primera vez en público al abanderado de la oposición mayoritaria como presidente electo. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en sus redes sociales. Meloni llegó en la noche del martes a Buenos Aires procedente de Río de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20, y este miércoles se reunió con Milei en la Casa Rosada, donde ambos se pronunciaron al final del encuentro sobre distintos temas tras exponer públicamente su simpatía mutua. La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Giorgia Meloni hizo la declaración durante una visita a Buenos Aires donde se reunió con su par argentino Javier Milei. Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. La primera ministra italiana consideró que las elecciones venezolanas fueron muy poco transparentes y condenó la brutal represión del régimen de Maduro. No reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Meloni y Milei se reunieron el miércoles en Buenos Aires tras la cumbre del G20 de esta semana en Río de Janeiro. La primera ministra italiana detalló que acordó con el presidente argentino redactar un plan de acción bilateral para 2025-2030, que identifica las principales áreas de colaboración bilateral en las cuales centrar los esfuerzos de sus gobiernos. Milei volvió a llamar a constituir una alianza de naciones libres que incluya a Italia y Argentina, al considerar que Occidente está bajo un manto de tinieblas. No me acuerdo las palabras, Javier.
Gracias por ver nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.